ritmo la creación, y no solo la creación nacional, pero la actualización de referentes internacionales y la facilidad de la cultura globalizada ahora hacen que la norma quede obsoleta antes de ser promulgada inclusive. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que en materia del marco legal, la primera reflexión es preguntarse qué es lo que quiero regular. Si a mí me interesa que los datos, que la información de los ciudadanos esté protegida, que la base de datos del proveedor suyo de internet o de telefonía celular no pueda ser transada libremente para que cualquier otro proveedor de otro Correcto. servicio ya tenga una base de datos con la cual pueda empezar con potenciales clientes y Ujú. además para que porque ese sería por último un uso que aplicado a ventas, a Correcto. marketing, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de la posibilidad de suplantaciones con consecuencias legales, por Así es. cierto, usando todos los datos que usted le proporcionó a alguien. Entonces, Totalmente. definitivamente eso y ese sistema en el Ecuador no estamos del todo blindados. Ujú. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los aspectos que yo sugeriría que se revisen antes de iniciar la definición y sobre todo la, las prohibiciones o las sanciones, el marco regulatorio ya en firme en una ley, ¿no? Pero yo creo que ahí usted tocó un tema importante y la característica de la IA. Porque no soy honesto, Mm, yo estoy utilizando inteligencia artificial los últimos 8 meses. O sea, para mi trabajo, para lo que sea. Entiendo que algunos se utilizaban hace 3 años, sobre todo más para tareas. Pero hoy la inteligencia artificial ha ido evolucionando para matemáticas, imágenes, videos, un sinnúmero de cosas. Y que bueno, si usted la sabe utilizar esa herramienta, es muy buena. Pero yo creo que ahí viene un tema que usted también tocó al inicio, que sacamos que un proyecto de ley estén debatiéndole 1 año, 2, 3 años, y resulta que mientras sigue debatiéndose esa ley, sigue quedando obsoleta porque no tiene la anticipación futura a la innovación que va a tener, ¿no? Entonces, si alguien se está tramitando esa ley, yo creería que se va a hacer con urgencia. Doctora, consultarle algo. ¿Hay algún proyecto de ley en la Asamblea Nacional que esté tratando? En a la Asamblea Nacional llegaron dos proyectos de Ujú. ley en la etapa pre-muerte cruzada. Después de la muerte cruzada y la nueva nómina de asambleístas, la asambleísta Patricia Núñez Ok. eh, eh, continuó con su gestión y pudo darle continuidad al proyecto que había presentado inicialmente. Este proyecto de ley está pues siendo tramitado en la Asamblea. Hace una semana tal vez tuvimos la oportunidad de coincidir con la asambleísta en una mesa redonda Qué bien. y hablábamos de estos problemas precisamente. Yo decía en aquel momento, lo repito, que tanto el trabajo mismo de la comisión, que ha tenido varias idas y venidas, como también puede ser un poco parte del mismo proceso, ¿no? El escuchar a varios expertos, intentar revisar casuística de otros países y sobre todo meditar y reflexionar sobre las dos preguntas claves del derecho, ¿no? Es decir, qué es lo que quiero proteger y cómo lo quiero proteger. El enfoque que se le quiere dar a la ley El también. enfoque, precisamente el enfoque. Entonces, el proyecto no ha salido de la comisión, está siendo trabajado todavía en la comisión. Estoy segura de que pues, la asambleísta tiene las mejores intenciones tras de esta ley. A mí lo que me preocuparía mucho es el resultado que nadie puede asegurar el resultado de un producto en el pleno. Y creo que a las pruebas me remito, ¿no? Todas las leyes tutti frutti que hemos tenido últimamente, que no han pasado el examen de requisitos mínimos en la Corte Constitucional, lo cual después nos pone a todos en una situación nuevamente de indefensión respecto de nuestra seguridad jurídica, porque la Corte declara que algo es inconstitucional y bueno, en Y este caso estaba vigente pocos meses. y estuvo vigente pocos meses, pero la verdad es que teniendo en cuenta que la Corte para recursos de constitucionalidad, digamos en casos ya de que la ley en un futuro estuviera vigente, la media de resolución de los casos de la Corte Constitucional llega a 8 años. Pues Así es. entonces, en esos 8 años, mientras alguien decide, usted
no empezamos esta entrevista hablando de que hace 10 años empezaron los primeros prototipos de chatbot y hace 5 Ajá. años los empezamos a usar. Imagínese usted todo lo que puede pasar en 8 años mientras la Corte termine de decidir si algo es constitucional o no respecto de una aplicación concreta de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que no es tan fácil como uno plantea en una ley de otras materias que son materias en las que estamos más concretos y sabemos o deberíamos saber, por ejemplo, temas como la protección de los niños, ¿no? Hay una convención de derechos de los niños y debería ser más fácil protegerles del bullying, Correcto. por ejemplo, pero no lo logramos. Y si no logramos hacer eso, Necesario y urgente. y eso sí es necesario y urgente, ahí usted tiene casos de traumas, de suicidios, de mucha violencia en esa Y etapa de la entramos vida. también a un ámbito penal. Y yo le hablaba de este Por cierto, adolescente de 16 años en Estados Unidos, el primer caso, donde él chateaba con un chatbot y en Europa esto ya es muy avanzado, usted paga planes, tiene inclusive parejas virtuales. Y bueno, eso es ya la evolución tecnológica, pero pasa que este caso fue de connotación en Estados Unidos, se suicidó, demandó la madre del menor a la empresa, claro que sí. pero ahí entramos ya no solo un tema de propiedad intelectual, de regulación tecnológico, sino también entramos a un tema penal. O sea, es un tema tan sensible que tiene que abarcar la ley, ¿no? Sí, y Perdón. con temor a sonar repetitiva, le decía yo que hay pocos ámbitos de la vida que en los que la inteligencia artificial no tenga ya espacio. Y quisiera yo referirme a una cosa sobre esto de las relaciones interpersonales no es poca cosa, creo que la sociedad a nivel global enfrentó una tremenda epidemia de soledad a propósito del COVID. Correcto. Entonces, en esa hay personas que pueden lidiar mejor, pudieron lidiar mejor con esa situación y otras que no pudieron hacerlo. Es un buen momento para citar que aquí en el Ecuador, mientras funcionaba un proyecto financiado por USAID, ejecutado por la Fundación Esquel, se pudo a través de un chatbot de inteligencia artificial mantener diálogos con adolescentes y a partir de los resultados de las entrevistas de este chatbot fueron derivados a apoyo psicológico de psicólogos, digamos, de profesionales, ya no era inteligencia artificial, ¿no? Ya era una atención personalizada de psicología y psiquiatría y muchos de esos casos evitaron cuadros de suicidio, porque esta epidemia de soledad efectivamente el COVID puede haber terminado, pero para algunas personas en determinadas circunstancias la epidemia de la soledad no terminó. Entonces, fíjese, el caso que usted menciona es un caso puntual, sí, pero hay experiencias. Yo hice la investigación del caso que le estoy mencionando y este chatbot salvó la vida de muchos adolescentes en varias provincias del Ecuador. Lo ejecutó la Fundación Esquel durante la pandemia y fíjese, silenciosamente, sin hacer mucho, sin mucha propaganda, sin mucho ruido. ¿Cuántas vidas de cuántos adolescentes se habrán salvado? Exacto. Y yo creo que las innovaciones y mucho del servicio que hace la inteligencia artificial, sobre todo con fines sociales, funciona de esa forma. Funciona con mucha más discreción de la que creemos y no estoy muy segura de que la ley realmente estimularía que eso siga funcionando así, porque el tener un listado de determinados requisitos que no necesariamente se puedan cumplir podría limitar inclusive este servicio de ciertos aplicativos que tienen básicamente finalidades sociales y que han estimulado y han ayudado a la vigencia de los derechos humanos de poblaciones vulnerables, ¿no? Y otra cosa también que tengo que decirle de que, bueno, la ley se lo puede hacer. Inclusive hoy día veía que es penoso también que un tema de ley para un país se lo trate así de tan ligero de que usted quiera hacer una ley con ChatGPT. Que no digo que sea una herramienta válida, pero obviamente ChatGPT obviamente sigue siendo inteligencia artificial, no ve la realidad de un país. Entonces la ley se lo podría hacer, redactar, se podría copiar los conceptos de la Unión Europea. El tema está de que ver la realidad del país, ver los antecedentes que tenemos y ver la realidad también de la aplicabilidad.
Y la comisión que trata este tipo de temas tiene un desafío muy grande. Definitivamente. Contar con los creadores también. Claro. Porque no solo con abogados, sino también escuchar el criterio de los creadores de inteligencia artificial. Creo que habrá pocos en el país, pero bueno, escuchar también las necesidades de ellos y que la idea sea que ellos mismos traten de autorregularse y que no todo salga bien. Y sobre todo, yo le mencionaba que hay varias tareas que el Ecuador tiene pendientes y una de esas es, por ejemplo, trabajar en la alfabetización digital. Ahí nos sacamos mala nota como país, ¿no? También hay que procurar que los beneficios de la inteligencia artificial efectivamente incluyan a poblaciones vulnerables, y con nuestros niveles de educación y con nuestras deficiencias en la educación, no necesariamente el tratamiento ha sido equitativo o la inteligencia artificial pervivirá y será una herramienta más que servirá para continuar excluyendo a poblaciones vulnerables porque no tienen internet, porque no tienen acceso a aplicativos o no todos los aplicativos son gratuitos. Entonces, yo creo que hay que cuestionarse algunas cosas antes. Totalmente de acuerdo. Y usted que ha estado en algunos seminarios, en algunos foros, vamos a seguir tratando también aquí en este programa, en esta radio, sobre este tema con otros expertos también y reiterar la invitación, doctora. ¿Y cómo está también trabajando la academia? ¿Cómo está aportando la academia para debatir esto en México? Las Casas de la Cultura Jurídica de México ya han tratado estos seminarios. Me parece muy interesante también los debates que ellos tienen sobre este tema. Y lo que están manejando también es que vaya un poco por la autorregulación. No tanto que sea eso. ¿Cómo está La academia en Ecuador creo yo que ha hecho, se ha dado cuenta que este es un tema importante y le ha dado espacios y foros. Últimamente hay un ciclo muy interesante, les invito a seguirlo, que es el de las reflexiones de la Universidad Andina Simón Bolívar en colaboración con la UNESCO, que aquí en Ecuador publicó hace muy poco, una semana y media máximo, un diagnóstico sobre el estado del Ecuador, de la institucionalidad del Ecuador y las necesidades, por cierto, una línea de base, ¿no? De las necesidades del Ecuador en materia de inteligencia artificial. Un informe muy interesante que yo creo que pone el dedo en la llaga en varios de los temas que hemos sobre los que hemos pasado. Bueno, la ventaja es que en el informe ellos pueden profundizar. Yo sé que el espacio al aire es mínimo. Nosotros hemos pasado volando sobre algunos de los temas que en el informe se desarrollan más. La parte que a mí me resulta, y cada vez que puedo intento promoverlo también, es que la academia no solo reflexione sobre el tema, sino que en sí debería tener una actitud un poco más colaborativa entre ellos para que estos clústeres de investigación a los que yo me refería inicialmente no sean solo de una universidad, de un profesor con sus alumnos, de un profesor o dos, tres en un laboratorio tecnológico, etcétera, pero que fueran cuestiones un poco más interuniversitarias, y cuánto mejor sería si fueran entre las dos regiones, entre universidades que no estén ni siquiera en la misma ciudad, porque yo sí siento que hay mucho del desconocimiento de la realidad de la tecnología y de las necesidades de alfabetización digital, por ejemplo, en ciudades intermedias del Ecuador, que cuentan con universidades, pero el gran impulso en materia de reflexión y de la academia, de desarrollo, se da en las 2, 3 ciudades más grandes. Entonces yo sí siento que hay una necesidad de ser un poco más, no sé cuál será la palabra, si solidario o cooperativo, e incluir a universidades de ciudades intermedias en estos clústeres para entender las dimensiones, más dimensiones, la multidimensionalidad de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y bueno, y sin duda creo que también tomar el reglamento elaborado por la Unión Europea, creo que eso servirá también como punto de partida y un espejo para nosotros, ¿no? A los europeos hay que reconocerles una cosa. Los europeos, por su carácter tan práctico, ellos empezaron con un reglamento que además tiene para mí una virtud adicional, y es que ellos fueron lo que en ese momento era su preocupación mayor, eran los niveles de riesgo, y lograron definir 4 en los cuales es muy claro cuáles son los elementos y la intensidad del elemento para subir de un nivel a otro o para descender,
y han logrado con ese reglamento dar un nivel de seguridad jurídica mínimo Sí. que ha funcionado y funciona. La norma comunitaria está abierta para firma, para suscripción de los países desde septiembre, pero y bueno, quiero decir, la dificultad que tiene la norma, o el pero que tienen las normas comunitarias, en realidad todas ellas, es que esas sí se demoran inclusive más que las nuestras en salir, porque claro, deben ser ratificadas por muchos países que tienen muchas diferencias entre sí en Ajá. los marcos legales que les rigen. Así es. Sigue siendo para mí como es un mérito que al haber empezado ellos por el reglamento y establecido claramente los niveles de riesgo, eso ha quedado como muy cimentado en la seguridad jurídica del marco europeo, y a partir de ahí hay toda una creación de institucionalidad y de refuerzo en los países. Así Entonces, es. creo que esa también es una lección que podemos aprender, es decir, cómo se hizo para reforzar e interrelacionar la información que debe compartirse entre instituciones para el refuerzo del tejido institucional que aplica un reglamento o una norma. Y una ley de innovadora también. Primera vez que se crea una ley de inteligencia artificial. Indiscutible. Digamos, para un grupo de países, claro, sería la de Claro, la Europa, es Unión la Europea pionera, entiendo claro. que es la pionera en esto. Estados Unidos Sí, señor. todavía no tiene, lo está debatiendo recién. Pero lo que sí sucede en Estados Unidos es que las regulaciones, al haber nuevamente, eh, los Estados Unidos promueve este tipo de innovaciones Ujú. sin un marco legal que establezca unas reglas. Es decir, las Así es. reglas empiezan a ser unas reglas más o menos mínimas como de autorregulación, Ujú. que vienen desde el lado de la autorregulación, pero también que vienen desde el lado de la lógica, porque lo que se crea es más o menos lo que el mercado necesita. Así es. Entonces, o se crean cosas para resolver necesidades explícitas que no tenían una respuesta anterior. Entonces, no, la ley es una pieza clave, siempre lo diré, lo sostengo, lo creo profundamente, pero es una pieza clave de un rompecabezas, Así donde hay un es. montón de otras piezas. Podría ser que la Que ley van es, ligadas de la mano. por supuesto, por supuesto. Y a veces también en Latinoamérica como que queremos que todo controle la ley, ¿no? En Sí, países como Europa, Estados Unidos, la cultura más, tanto es más de precedentes que de ley. Entonces ahí hay una característica. Entonces aquí lamentablemente tenemos que controlar todo. Y si hay un vacío de la ley, políticos, ciudadanos, nos aprovechamos de eso. Eso es también un tema cultural. y también, pero también esos vacíos de la ley en ocasiones generan que la autoridad no pueda avanzar y el ciudadano se quede en indefensión. Entonces, no llegamos a nada tampoco, ¿no? Es decir, es como un semáforo en rojo, O a ¿no? veces nos inventamos No alguna podemos avanzar. argucia también, pero también es un tema Por cultural, ¿no? supuesto. Alguien tocaba el ejemplo y decía, si se supone que si se supone que una persona tiene no puede salir a la casa con prisión preventiva o tiene un grillete en el pie, ¿cómo la ley iba a prever de que él justo te iba a ser candidato también para suspender el juicio? Lamentablemente es un tema cultural que a veces tratamos de buscar argucias y de generar vacíos en la ley. Y hay algunos que sin ser vacíos son interpretados como tales por determinadas conveniencias, ¿no? Eso también hay que decir. No, y si no dice esa palabra, mejor todavía. O sea, ya con eso le dices que no lo dice. Claro que sí. Y se obvian todos los sistemas de interpretación que existen, literal. Entonces, doctora, yo agradecerle por su tiempo, Ha agradecerle sido un que no sea ni placer. la primera ni última vez, un tema muy interesante. Yo creo que la inteligencia artificial es un tema para quedarse. Yo creo que acá vamos a tratar más estos temas con otros expertos también, que están también colaborando desde la academia y también en la Asamblea Nacional, para que en algún momento tengamos una ley, si bien es cierta, no perfecta, pero sea perfectible. Doctora Mónica, agradecerle por su tiempo, algo que añadir en la parte final. No, mi agradecimiento a ustedes por la iniciativa. Creo que este es el tipo de información y de discusiones que tenemos que tener, porque sí que quizás lo último que quisiera agregar Sí, es con que gusto. en ocasiones se confunden qué es inteligencia artificial y qué no es. Y la desinformación sobre qué es y qué no es y cuál sería su alcance tampoco nos ayuda mucho a tener claro el panorama sobre la respuesta a mi pregunta. ¿Qué es lo que quiero proteger? ¿Qué es lo que quiero promover? Yo vuelvo a esas preguntas básicas en esa reflexión. Le agradezco muchísimo por la invitación y a sus órdenes
siempre. No, gracias a ustedes, amigos. Son 16 horas con 25 minutos. Estamos en vivo en Facebook, en TikTok y en YouTube. Hemos estado hablando con la doctora Mónica Rivadeneiro Sarmiento. Hemos estado hablando, es abogada, es jurista. Hemos estado hablando también sobre la posible regulación jurídica de las aplicaciones de inteligencia artificial en el Ecuador. Hemos hablado también que tienen una normativa legal en Perú, hemos hablado también sobre el reglamento que tiene la Unión Europea, hemos hablado de varios temas aquí en nuestro país. Seguiremos hablando, es un tema interesante, la inteligencia artificial se está aplicando en todos los aspectos, en ciencia, en salud, en tecnología, en radiodifusión, en matemáticas. Yo creo que es una herramienta que ha venido para quedarse, si nosotros obviamente sabemos utilizarlo y obviamente como Estado construimos una ley que sea perfecta o perfectible y que sea aplicable para todos los ciudadanos. Sin más que agradecerles, en el segundo bloque también viene un experto en movilidad como es Fabio Tamayo, vamos a hablar con él, se conectará vía Zoom, vamos a tratar sobre los siniestros que pasaron en el año 2025, son cifras alarmantes, llevamos para los 1.500 personas fallecidas sobre temas de tránsito que está pasando en la Ruta Viva. Volvemos de un corte comercial, estamos en Estelar 99.7 FM. En Radio Estelar, inicio espacio publicitario. Vecina, su casa parece de revista, huele riquísimo y hasta con electrodomésticos nuevos. Es gracias a la promo de Master, vecino. Ahora dentro de los productos vienen cupones y usted puede ganar premios buenísimos. ¿En serio, vecina? ¿Y así de fácil? Busca en los empaques de guantes Master el boleto dorado que te hará ganar juegos de electrodomésticos con cocina, refrigeradoras y microondas. Y en los empaques de esponjas Master encuentra las raspaditas y llévate a tu casa licuadoras, sanducheras, cafeteras y muchas sorpresas más. Porque tu hogar, tu oficina y tu mundo merecen estar siempre protegidos con la confianza en los mejores productos de limpieza del Ecuador. Master, tu mundo en buenas manos. Con Geo Importaciones puedes importar todas tus compras que realices desde cualquier tienda online del mundo al Ecuador. Regístrate ingresando a www.geoimportaciones.com o llamando al 099-782-7803. Geo Importaciones, más que una empresa, una familia. I like it. ¿Necesitas internet de fibra óptica para tu negocio sin límites de conexión y a precios accesibles? En CCNet encontrarás un plan ideal para tu equipo de trabajo. Consulta con nuestros asesores comerciales contactándonos al 098-782-2313. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata CCNet, la solución en internet. Hey amigo, tú que pasas pegado al computador, se te puso lenta, pantalla azul, se te cuelga. En Digital Computer te tenemos la solución. Portátiles de todas las marcas. Ensamblamos tu PC de acuerdo a tu necesidad. Impresoras multifunción con Wi-Fi